Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré la llave del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hora. Ponemos delante de tu trono, Señor, nuestras vidas y este tiempo, Señor, donde compartimos tu palabra, Señor del cielo. Oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos dé la revelación que necesitamos en este momento, Señor. Que verdaderamente podamos creer tu palabra, Señor, y aprender a vivirla cada día de nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, oramos, Señor, en esta noche y ponemos delante de tu trono, Señor, este momento. Amén, Señor, y amén. Entonces, ustedes pueden ver en este pasaje cómo Jesús lleva a sus discípulos a esta región llamada Cesarea de Filipo. Y esta región llamada Cesarea de Filipo era una región que había sido conquistada anteriormente por Josué, cuando él conquista la tierra prometida. Josué había conquistado esta región y no se llamaba Cesarea de Filipo, tenía otro nombre y pertenecía a Israel. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Israel perdió esta región? ¿Por qué ahora esta región se llama Cesarea de Filipo? Es que hay que entender que cuando nosotros nos separamos de Dios, que fue lo que pasó con Israel, perdemos incluso lo que hemos conquistado. Entonces, muchos enseñan la Biblia y predican de la Biblia, pero en realidad no han entendido cuál es el mensaje central, cuál es el mensaje fundamental, cuál es el mensaje más grande de toda la Biblia. Aunque se predica la Biblia, aunque se habla de la Biblia, muchos predicadores hoy no han entendido este mensaje porque sencillamente no han recibido la revelación del núcleo o del fundamento de toda la Biblia. No han entendido por qué se ha escrito la Biblia. Por eso, aunque puedan predicar y aunque puedan enseñar usando la Biblia, muchas veces estas personas no tienen el fundamento correcto. Es increíble cómo la Biblia se puede usar en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, pero no entender el fundamento de la Biblia, no tener el fundamento correcto, es como pretender nadar donde no hay agua. ¿Usted será que puede nadar donde no hay agua? No se puede, ¿verdad? Es como un pez, ¿verdad?, que quisiera vivir fuera del agua. Es como que un pez dijera: yo no necesito el agua, yo voy a vivir fuera del agua. No puede. No se puede. Es como quitar lo más importante. Es como quitar el fundamento. Es como quitar la base de la casa. Entonces, aunque se construya, esa casa se va a venir abajo. Entonces, eso es lo que está pasando con muchas congregaciones, porque se ha perdido el fundamento. Se ha perdido lo más importante. Se ha perdido la base, ¿verdad? Entonces, es como pretender que una copia de un documento sea la original. Solo hay una original, las demás pueden ser copias. Se pueden parecer mucho, pero solo hay una original. Y el Evangelio tiene un sello. Para ser el Evangelio original de la Biblia, debe tener un sello. ¿Y cuál es ese sello? La verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tiene otro sello. Podemos predicarle un montón de cosas, podemos incluso hacer milagros, podemos profetizar, podemos echar fuera demonios, pero Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre,
sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, ¿verdad? Lo dijo Jesús. Y entonces le dijeron, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos. Y Él les dice, apartados de mí, yo nunca los conocí a ustedes, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Entonces, se puede predicar de la Biblia, se pueden hacer obras de poder, se pueden tener dones como echar fuera demonios, como hablar nueva lengua, y es válido, está en la Biblia. Pero aun cuando tengamos eso, la Biblia misma nos dice que si no hacemos la voluntad de Dios, no entraremos en el reino de Dios. Entonces hay un fundamento que tenemos que entender. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo número 11 dice claramente cuál es ese fundamento. Primera de Corintios 3:11 dice de esta manera: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesús el Cristo. O sea, no podemos cambiar la base, no podemos cambiar el fundamento. Este fundamento, esta verdad de que Jesús es el Cristo, no es negociable, mi hermano. El Evangelio no se puede volver negociable. El Evangelio es el Evangelio, es algo eterno y tiene un fundamento, y es que Jesús es el Cristo. Ese es su fundamento. Si quitamos ese fundamento, si dejamos de predicar el fundamento, si hacemos a un lado este fundamento, lo demás que hagamos no sirve de nada. Así que no cambiemos el fundamento. El fundamento sigue siendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Evangelio original, el Evangelio de la Biblia, tiene este sello: Jesús es el Cristo. Este sello no puede cambiar, porque si cambia el sello, deja de ser original. Ya no es el Evangelio de la Biblia. Por un poquito que se desvíe, ya no es el Evangelio de la Biblia. Y entonces hoy se está predicando un evangelio diferente. Se está predicando a un Jesús diferente. Se está predicando a un espíritu diferente. ¿Por qué razón? Porque la gente no ha entendido cuál es el fundamento, cuál es el sello del evangelio original. Es que el evangelio original en la Biblia lleva este fundamento, que es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso tenemos que entender con mucha claridad, con mucha precisión, esta verdad de la Biblia. Jesús el Cristo no es algo muy sencillo. Yo digo que esta verdad es tan fácil de creer o tan difícil de creer. Es tan clara y tan compleja al mismo tiempo. Y muchos dicen, pero si es que ya sabemos que Jesús vino a morir, y entonces eso es todo el evangelio. Sí, eso es todo el evangelio, pero no lo hemos terminado de creer. Todavía no lo hemos terminado de entender. Por eso el apóstol Pablo decía: espero que ustedes sean plenamente capaces, juntamente con todos los santos, de llegar a comprender cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Ahora, si yo pretendo haber entendido todo el evangelio, me volví un religioso. Si yo pretendo haber entendido todo el evangelio, entonces ya no necesito nada más. Si yo pretendo eso, significa entonces que yo ya conocí totalmente a Dios. Pero eso hace que yo me equivoque y que en mi teología me vuelva alguien que pierde también la verdad de la Biblia. Porque a Dios pasaremos toda la eternidad sin poder terminar de conocer. Es que a Cristo lo seguiremos conociendo por el resto de la eternidad. Entonces la gente cree que Jesús es el Cristo. Así es bien fácil. Es que eso vamos a pasar haciendo toda la eternidad. Entender qué significa que Él es el Cristo. No lo entendemos hasta ahora.
No lo terminamos de entender. Y cada vez que oímos un tema y lo volvemos a ver y cada vez encontramos nuevas cosas, es como encontrar un nuevo tesoro y un nuevo tesoro. Y usted saca este y al otro día encuentra otro mismo tesoro y al otro día otro y agarra el mismo tema y lo lee las veces que usted quiera y se va a encontrar con cosas nuevas. Y esto se va viendo así porque a Cristo no lo vamos a terminar de conocer ni comprender totalmente. Él es Dios. Y el día que aprendemos que ya lo conocemos, entonces Él dejó de ser Dios. Esto es el Evangelio de la Biblia. Entonces, Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a esa verdad. Entonces voy al primer punto del tema de esta noche. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la primera pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipo. Esta es la primera pregunta. Hay dos preguntas ahí en el capítulo 16 de Mateo. Y la primera es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Jesús le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta es la primera pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Entonces, ¿qué respondió la gente? ¿Qué creía la gente? ¿Por qué la gente creía de esa manera? Hoy también las personas tienen muchas creencias religiosas acerca de Jesús. Muchos creen de manera distinta de Jesús, pero no lo conocen como Jesús el Cristo. Por ejemplo, en aquella época hubo 4 respuestas. ¿Qué dijo la gente? ¿Quién es Jesús? La gente dijo: es Juan el Bautista. ¿Y por qué es Juan el Bautista? Porque su mensaje confronta a los líderes políticos. Porque le vino a hablar a los políticos, a los dirigentes de Israel y de Roma. Y entonces es como Juan el Bautista. Y entonces creían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado o que se había encarnado en él. Muchos creían que era Juan el Bautista, que venía a provocar una reforma política en Israel y que venía a liberar a Israel del imperio romano. Y entonces creían que Jesús era Juan el Bautista, pero en realidad Juan el Bautista no era el Mesías. Juan el Bautista dijo: yo no soy ni siquiera digno de desatar su calzado. Entonces, ¿qué más decía la gente? ¿Cómo creía la gente en el tiempo de Jesús? Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dieron la segunda respuesta. Otros dicen que eres Elías. El profeta. Un mensaje enfocado en los milagros, en las señales, en los portentos, en las maravillas, en las sanidades solamente. ¿Y será que eso es Cristo? ¿Será que Cristo es solamente un Cristo milagrero que hace esto, que hace lo otro? No, es que Él es más alto que esto, es más grande que esto. Cristo es Dios mismo. Es más grande que cualquier milagro, es más grande que cualquier portento. Pero hoy la gente, igual que en el tiempo de Jesús, sigue creyendo que Jesús es alguien que solo sirve para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer maravillas, para hacer portento. Y entonces la gente sigue buscando a un Jesús milagrero solamente, pero no ha creído en Jesús como Cristo. Lo miran solo para esta vida terrena, como alguien que soluciona su problema de aquí, de esta vida. Pero no lo miran como Dios. Otros más dijeron que era Jeremías. El mensaje social, el mensaje humanista, el mensaje de ayuda al pobre y al necesitado, la obra social de caridad. Entonces muchos hermanos hoy en las iglesias dicen: hermano, ¿y por qué no hacemos obra social? ¿Y por qué no ayudamos a los pobres? ¿Y por qué no? Y de verdad esto es bueno hacerlo, no es que sea malo. Pero yo pregunto: ¿será que yo necesito ser creyente para ayudar al que lo necesita? Es que eso no puede hacer, hasta los políticos lo están haciendo hoy. Y los políticos nada que ver con Dios. Y andan ayudando a la gente ahí para que les den su voto, ¿verdad? Y entonces la iglesia ha creído que esto es el Evangelio. Vamos a llevarle ropa al que no tiene. Le vamos a llevar comida al que no tiene. Entonces creen que la obra social es el Evangelio, pero es que Jeremías no era el Mesías. Esto no es el Cristo, ni la política.
ni las señales, ni la obra social son el Cristo. Esto no es el Evangelio. Claro que puede suceder, y claro que tal vez lo podamos hacer, pero esto no es lo más importante. Otro grupo más, la cuarta respuesta, decían que era algún profeta que iba a venir, y entonces nos va a dar profecía. Es un profeta que nos va a dar la profecía, y entonces vamos a creerle porque es un profeta de Dios. Y entonces necesitaban a un profeta, ¿verdad? Y que da la voz de Dios. Entonces el problema es que muchos decían que esto era el Cristo, un profeta más. Y hoy la iglesia está igual. Si ustedes revisan cómo está la iglesia de hoy, en qué Jesús está creyendo la iglesia hoy, pregúntense y se van a dar cuenta que las mismas 4 respuestas son las de hoy. ¿Cómo cree la gente en Jesús? Primero, algunos dicen que hay que ser político para gobernar la nación y cambiar la nación de Guatemala. Hemos tenido 3 y los 3 han sido muy buenos. Entonces, ¿será que hay que buscar la política para... No, es que lo que necesita esta nación es volverse a Dios. Amén. Si se volvieran a Cristo, se solucionan los problemas de la nación. Amén. Entonces, no es la política. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Cristo. Entonces, otros más, solo campañas de milagros y sanidad. Entonces la gente solo anda buscando a ese Dios que sana, a ese Dios que liberta, a ese Dios. Entonces anda buscando milagros, señales, pero Satanás hará las mismas señales en este último tiempo. Y muchos, dice la Biblia, que serán engañados por las obras de Satanás. Incluso los mismos escogidos serán engañados, dice la Biblia. Entonces esto no es el Cristo. Miremos hoy la iglesia, ¿cómo está? La iglesia está igual que estas 4 respuestas. Entonces, la segunda pregunta que Jesús les hizo: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién dicen ustedes, mis amados discípulos? Les digo, ustedes que han andado conmigo, ustedes que me han oído enseñar, me han hecho ver milagros, me han visto hacer esto. Ustedes, ¿qué dicen ahora ustedes? Ya oí lo que la gente dice, pero ¿qué dicen ustedes? Les preguntó, fue la segunda pregunta, ¿verdad? Y entonces todos se quedaron callados. Y solo uno contestó y dijo: tú eres Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 16. ¿Y quién fue el que dijo esto? Fue Pedro. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué sería que Judas lo entregó? ¿Será que Judas creía que él era el Cristo? Era apóstol. Era apóstol. ¡Qué terrible! O sea que hay apóstoles también en el infierno. ¡Qué terrible! Ellos creían que él era el Cristo. Entonces solo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta de este hombre llamado Pedro ante la segunda pregunta que Jesús le hace a sus discípulos en este pasaje de la Biblia. Él respondió claramente. Pero, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa que Él es el ungido de Dios? Es que Pedro tenía la revelación del Padre Celestial acerca de los 3 oficios que el Mesías, el Cristo, había venido a cumplir sobre la tierra. Pedro había recibido la revelación de que Él era verdaderamente el Mesías prometido, el Cristo que tenía que resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación. Por eso es que Pedro había entendido que Él era el Cristo, el verdadero profeta de Dios.
que ya abrió el camino para que regresemos a Dios, el verdadero sacerdote de Dios, que ya perdonó todo el pecado de la humanidad, y el verdadero rey, que ya derrotó a Satanás. Por eso es que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pedro había recibido esta revelación. Por eso Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, entender que Jesús es el Cristo, no todos lo entienden, mis amados hermanos. Por eso es que cuando uno va al campo de misión, se va a dar cuenta que la gente no entiende que Jesús es el Cristo y no puede creerlo, porque esto tiene que ser revelado. Y si usted lo está entendiendo y usted lo puede llegar a creer, hay ese digno, porque la revelación del Padre también ha llegado a su vida. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si usted puede creer firmemente este fundamento, y puede creer esta verdad, y puede aferrarse a esta verdad, y puede vivir en esta verdad, tenga claro que Dios está con usted. Entonces, voy al punto 3 del tema. ¿Cuál es el significado entonces de ser salvo a través de Cristo? ¿Qué significa que yo soy salvo? Les hago una pregunta: ¿será que por ir a la iglesia yo soy salvo? No, ¿verdad? ¿Será que porque alguien ya empezó a ir a la iglesia, entonces ya se salvó? Entonces, ¿qué significa que uno es salvo? ¿Será que si yo estudio la Biblia, entonces ya soy salvo? Hay mucha gente que estudia la Biblia y ni siquiera cree en Dios. Entonces no se trata de un conocimiento. O si yo hago buenas obras todos los días, como orar mucho, ayunar mucho, ¿será que eso me va a dar la salvación? Los monjes budistas, ellos oran y ayunan mucho, pero no son salvos. Entonces, ¿qué significa que yo soy salvo a través de Jesús el Cristo? Por favor, tenga claro estas tres cosas que le voy a explicar ahora. ¿Qué significa ser salvo a través de Cristo? Primero es que soy libre de la opresión de Satanás. Eso significa que yo ya soy salvo a través de Cristo. Eso significa que Satanás ya no oprime mi vida, que Satanás ya no dirige mi vida, que Satanás ya no controla mi vida. Ese es el primer punto de la salvación. Segundo, significa que mis pecados ya fueron perdonados de una sola vez, eternamente y perfectamente. Entonces, el pecado que producía muerte ya no produce muerte en mí, porque ahora tengo al que produce la vida y Él me da vida eterna. Tercero, yo soy libre de la separación con Dios. Ahora ya está abierto el camino y yo conozco el camino y Cristo es ese camino. Entonces, gracias a la obra de Jesús como el Cristo, que vino a la tierra a cumplir estos tres oficios, es que yo soy salvo. No es porque yo haga algo, no son mis méritos humanos, no son mis esfuerzos humanos, ni porque yo sea muy moral, sino que depende de la obra de Jesús como el Cristo. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia de Dios. Entonces la salvación significa que Satanás ya está derrotado, pero no lo derroté yo. La salvación significa que mis pecados ya fueron perdonados, pero yo no me los pude perdonar. La salvación significa que yo ya no estoy separado de Dios, sino que ahora ya estoy con Dios. Entonces ya soy salvo. Si yo creo estas tres cosas y tengo a Cristo que ya cumplió todo esto, entonces soy salvo. Entonces, si tenemos a Jesús en Cristo como fundamento de nuestra fe, ya lo tenemos todo. Ya se resolvió el problema fundamental de nuestras vidas, que era estar separados de Dios. Y con ello se resuelven todos los demás problemas de la vida.
De verdad, tener a Cristo significa que los problemas de esta vida ya se terminaron. O pregunto, ¿Cristo no es suficiente? Pregunto, ¿será que si tienes a Dios no te es suficiente? ¿O sí te es suficiente? Cuando creemos que Jesús es de Cristo, podemos llegar a creer lo que el salmista en el Salmo 23:1 dijo: si el Señor es mi pastor, lo tengo todo. Esta es la fe de la Biblia. Esta es la fe correcta en el fundamento de toda la Biblia. Eso significa que mi problema del pasado ya se resolvió. Ya no vivo como antes. Por eso mi pasado ya se resolvió. Mi problema del presente también ya se resolvió. Ya no vivo como vive el mundo. Ahora vivo según Cristo. Y tercero, el problema del futuro también ya se resolvió. ¿Por qué? Porque mi destino es de vida eterna con Cristo Jesús en la eternidad. Entonces díganme, ¿cuál es el problema? Si ya mi pasado fue resuelto, si ya mi presente fue resuelto, si ya mi futuro fue resuelto, entonces, ¿cuál es el problema? Si en Cristo se resuelve todo, ¿o no es así? Amén. Si llegamos a creer que Jesús es el Cristo, de verdad se resuelven todos los problemas de nuestra vida. Así que mi futuro está asegurado en Cristo. Soy ciudadano del cielo. Sé a dónde voy. Así que no le temo a la muerte. Porque si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Hay algún problema con que yo me muera hoy? Tal vez usted se ponga un poco triste y llore unos 2 días, pero después se va a olvidar de mí. ¿Sí? La vida va a continuar, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar seguros. ¿A dónde vamos? Jesús es el Cristo. Y si estamos seguros en la eternidad. Y atrás de mí debe ir usted creyendo lo mismo. Amén. Jesús es el Cristo. Amén. No importa si muero hoy. Es que si doy mi vida por Cristo, no importa si muero hoy. Es que si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema de la vida? Y si como, como para Cristo. Y si no como, ayuno para Cristo. ¿Cuál es el problema de la vida? ¿Ah? Y si tengo, tengo para Cristo. Y si no tengo nada, no tengo para Cristo. ¿Cuál es el problema de la vida? Y si me va bien, es por Cristo. Y si no me va bien, gloria a Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo tener paz? Sí. Es que todos mis problemas ya se resolvieron. Si creo que Jesús es el Cristo. Pero si no tengo este fundamento, entonces la gente hoy conoce la Biblia. Voy a agarrar esta promesa. Yo digo que los cristianos de hoy son como los monos que andan saltando de una promesa a otra promesa. Y a ver de cuál se agarran todos los días. Porque no tienen el fundamento. Pero el cristiano que tiene el fundamento de que Jesús es Cristo, se aferra al fundamento y que venga lo que venga, y que caiga lo que caiga, y que suceda lo que suceda. Jesús sigue siendo el Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Esta es la fe de la Biblia. No es otra. No es otra. Entonces, esto fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Como consecuencia de todo ello, viene una evidencia en mi vida, una evidencia verdadera, de tal manera que mi vida es transformada, mi vida es cambiada. Y dice Efesios capítulo 2 y versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús.
Amén. Voy al punto número 4 del tema entonces. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Eso fue lo que Jesús le dijo a Simón, porque no se llamaba Pedro todavía. Se llamaba Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿verdad? Y entonces cuando Simón dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho, esto que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esta, y yo te digo que tú te llamas Pedro ahora, le cambió el nombre, ya no te llamarás Simón, sino que ahora te vas a llamar Pedro, que significa roca, porque sobre eso que acabas de decir, sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre esa conclusión, sobre esa verdad, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces la iglesia verdadera, según la Biblia, está fundada en la roca que es Cristo. Amén. Y la iglesia que no tenga como fundamento la roca que es Cristo, no es la verdadera iglesia. Aunque haga señales, aunque haga milagros, aunque haga portento, pero si no tiene el fundamento, no es la iglesia verdadera. Cristo lo dijo, sobre ese fundamento, sobre esa verdad, sobre esa roca, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces la iglesia verdadera tiene la roca, tiene esa revelación, está fundamentada en esta verdad de que Jesús es el Cristo. Y entonces le es dada la autoridad a esa iglesia. La autoridad que la iglesia verdadera tiene es en el nombre de Jesús el Cristo. Y por eso es que las puertas del Hades y de la muerte no la pueden destruir. No la pueden destruir. No la van a destruir. Ni la podrán conquistar. Porque toda su vida está en el fundamento que es Jesús Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Si tan solo la gente pudiera creer de esta manera, se resolverían todos los demás problemas que tienen a su alrededor. Entonces la iglesia verdadera no es la que se reúne el domingo, mis amados hermanos. La iglesia verdadera es la que se aferra a este fundamento, a esta verdad, a esta roca, y tiene la autoridad que le fue dada por medio de Cristo. Tiene la autoridad en el nombre de Cristo. Y dice que le dieron las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos, a tal grado que puede atar y puede desatar, puede abrir y puede cerrar. Amén. Es decir, que esta iglesia tiene los cielos abiertos. Es una iglesia que tiene los cielos abiertos. Amén. Esta es la iglesia verdadera. Y yo le pregunto, ¿será que así está la iglesia de hoy? ¿Verdad que no? Entonces, algo está faltando. Algo se perdió. Algo hay que recuperar. Hay que volver al fundamento de la Biblia. Hay que volver a la palabra de Dios. Voy al último punto del tema. Jesús es el Cristo. Este es el contenido de toda la Biblia. La Biblia dice en Juan 20:31 que Jesús hizo muchas señales y muchos milagros en presencia de todos sus discípulos, que no se registraron en la Biblia, pero las señales que se quedaron registradas en la Biblia se escribieron con una sencilla razón: para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. Juan 20:31, me gustaría que lo leyera en su Biblia. ¿Por qué fue escrita la Biblia entonces? ¿Para qué se escribió toda la Biblia? ¿Para qué Dios usó más de 1500 años? Usó a más de 40 autores en 3 idiomas distintos, en 3 continentes distintos. ¿Por qué Dios guardó esta palabra con el mismo mensaje? ¿Para qué se escribió la Biblia? Juan 20:31. Cuento a 3, 1, 2 y 3. ¿Para qué se escribió la Biblia entonces? Para
que creamos que Jesús es el Cristo y que tengamos vida en su nombre. Es que solo en el nombre de Cristo está la vida de Dios. Para esto se escribió toda la Biblia. Para esto se escribió toda la Biblia. Entonces, todas las escrituras hablan de Jesús. Y hablan de Jesús como el Mesías o el Cristo. Recuerden que Mesías y Cristo significan lo mismo, ¿verdad? El ungido. Entonces, cuando la Biblia dice Mesías o dice Cristo, está diciendo ungido. Uno está en hebreo y otro está en griego, pero al final la traducción es el ungido de Dios. Eso significa Cristo y Mesías. Entonces, cuando leemos en la Biblia, todas las escrituras hablan de Él. Juan 5, 39 y 40, me gusta esa cita, porque yo usaba mucho esa cita para evangelizar antes. Y me la aprendí de memoria. Y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Pero todas las escrituras me señalan a mí. Mas vosotros no queréis venir a mí para tener esa vida. Entonces, toda la Biblia, ¿de qué escrituras estaba hablando Cristo? Porque en ese tiempo no había Biblia. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿de quién habla todo el Antiguo Testamento? Lo señalan a Él, del Cristo, ¿verdad? Y entonces hay vida eterna en ellas, porque cuando encontramos a Cristo podemos tener vida. Pero Él les dijo en el versículo 40, pero a ustedes no les interesa venir a mí y tener esa vida. Entonces, este es el mensaje, este es el contenido. ¿Qué predicó Santiago? ¿Qué predicó todos? Apóstoles, discípulos, la iglesia primitiva. ¿Qué predicó? Hechos 5:42. En Hechos 5:42 dice que en el templo y las casas todos los días se predicaba este mensaje. ¿Qué mensaje? Que Jesús es el Cristo. Y no cesaban todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de predicar este mensaje. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. ¿Cuál fue el mensaje entonces de todos los apóstoles? Fue este mismo mensaje. Él es el Mesías, Él es el Cristo. No había otro mensaje. No había otro mensaje. Este era el mensaje de la iglesia primitiva. Por eso es que sucedían todas las obras de poder, porque este mensaje, cuando este mensaje verdaderamente se expone, cuando verdaderamente este mensaje es recibido, creído y vivido, la iglesia cobra vida totalmente. Entonces, ustedes pueden ver Hechos 9:22, a Pablo hablándole a los judíos de Damasco, y dice que los judíos de Damasco no podían refutar el mensaje de Pablo. Hechos 9:22. ¿Y cuál era el mensaje de Pablo? Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y no le podían refutar a Pablo, que se acababa de convertir, este mensaje. Pablo se acababa de convertir y empieza a predicar. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo? ¿Será que Pablo ahora les voy a dar mi testimonio para que ustedes? No, él habló del mensaje de que Jesús es el Cristo. ¿Ya? Ahora voy a ver cómo Dios me sanó de la ceguera que tenían. No, él vino a predicar que Jesús es el Cristo. Amén. Ese era el mensaje de Pablo. ¿No lo había sanado Dios? Claro que sí. Claro que sí. Pero él no predicó de su testimonio de cómo Dios lo había sanado. Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a decir que Jesús era el Cristo. Entonces, desde que comenzó Pablo a predicar, este fue su mensaje. En Hechos 17 habían pasado más o menos 14 años. Casi 14 años de diferencia. ¿Y será que Pablo 14 años después cambió su mensaje? Mire que dice Hechos 17. Pablo explicó por 3 días de reposo, o sea 3 sábados, las profecías, y demostró que Jesús es el Mesías. 14 años después Pablo seguía predicando.
¿Acaso había cambiado el mensaje Pablo? Ahora ya estaba hablando de la caridad. No. ¿Será que Pablo dijo, ya me cansé de predicar este mensaje de que Jesús es Cristo, ahora de la unción les voy a hablar, hermanos? No, mejor de liderazgo, hoy mejor. No, es que el mensaje siguió siendo el mismo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Y si lo quiere ver todavía más adelante, en Hechos 18:5, Pablo se dedicaba todo el tiempo a predicar a los judíos, testificándoles que Jesús es el Mesías. Y entonces empezaron a levantar otros discípulos que empezaron a predicar este mismo mensaje. Así que apareció un hombre llamado Apolos. Dice la Biblia que este hombre Apolos era muy elocuente y que hablaba de Jesús, pero no había entendido que él era Cristo. Y entonces Aquila y Priscila, que es un matrimonio, no son dos hermanas como algunos piensan, ¿verdad? Aquila y Priscila era un matrimonio. Aquila era el hombre y Priscila la mujer. Entonces era un matrimonio que predicaban que Jesús era el Cristo y eran comerciantes. Y entonces dice que cuando oyeron a Apolos y lo vieron un hombre elocuente, y entonces lo agarraron, dice, y le enseñaron con más exactitud el camino de Dios. Y entonces Apolos entendió que Jesús era el Cristo. Y entonces cuando ustedes se encuentran a Apolos en capítulo de Hechos 18:28, ya saben cuál es el mensaje que está dando Apolos. Ahora ya no habla solo del mensaje de Jesús. Ahora dice la Biblia en Hechos 18:28 que Apolos refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les demostraba que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, toda la Biblia tiene un solo mensaje. Jesús es el Cristo. Amén. Por eso el mismo Cristo le dijo a los judíos en Juan capítulo número 5 y versículo 46: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Y qué libros escribió Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿de qué habla el Pentateuco? ¿De quién habla? De Cristo. De Cristo. Entonces, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Pero ustedes no me pueden creer porque no son mis ovejas. Y la palabra de mi Padre no tiene cabida en su corazón. Y por eso me odian y me quieren matar. Por eso las ovejas oyen la voz y la entienden y la pueden creer. Concluyo entonces con primera de Juan 5:1, que dice: todo aquel que cree que Jesús, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si usted no puede creer este fundamento, perdone, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no ha nacido de Dios. Y segundo pasaje con el cual concluye, primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Toda la Biblia entonces tiene un solo mensaje. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y amén.